Hola, muy buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestro culto vespertino y voy a dar lectura al Salmo 96, del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día la salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle este culto, ofrecérselo a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en sus lugares y oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú siempre has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia, Padre, está con nosotros y por eso te alabamos y te glorificamos. Pero, Padre, te ofrecemos este culto, Padre, estos cantos, Padre, que nuestros corazones sean los que estén abiertos, que estén atentos, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder escuchar tu palabra, que en esta tarde vamos a escuchar. Confiamos, Padre, en ti, confiamos en que tu Espíritu Santo es el que está alrededor nuestro, Padre, y que Él es el que nos va a revelar esta palabra. Gracias, Padre, por todo, gracias porque eres bueno, gracias por tu pueblo, por las familias, Padre. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a entonar 2 himnos de adoración. El primer himno es el himno número 8. En mi vida, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi canto, gloria te doy, gloria te doy. En mi canto, gloria te doy, Señor. En tu iglesia, gloria te doy, gloria te doy. En tu iglesia, gloria te doy, Señor. En tu mundo, gloria te doy, gloria te doy. En tu mundo, gloria te doy, Señor. Vamos a continuar, hermanos, y entonemos el himno número 96, Límpiame, Señor. Himno 96. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Borra mi pecado, dame santidad. Quiero por tu sangre el perdón gozar. Límpiame, Señor, para adorar. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Sé que no busqué hacer tu voluntad. Te confieso, Cristo, que rebelde fui. Líbrame, Señor, acudo a ti. Líbrame, Señor.
Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 7 y este va a ser donde se va a dirigir nuestra predicación. Entonces es Salmo número 7 y dice la palabra de Dios: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto y si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que está en paz conmigo, antes he libertado al quien sin causa era mi enemigo. Persigue al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y a mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de tu furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que me mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Amén. Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto estar una vez más con ustedes para meditar un pasaje de la Escritura. Como sabemos, estamos meditando los salmos y hoy nos toca meditar el Salmo número 7. Un salmo que quizás no es de los más famosos, pero sí es un salmo que nos va a dejar una enseñanza increíblemente grande, hermanos. Fíjense, hermanos, hay una frase que yo leí en esas revistas de muy interesante acerca de las falsas acusaciones. Una frase que escribió un ensayista y poeta inglés. La frase dice: la mejor actitud contra acusaciones falsas es el silencio. La mejor actitud contra las acusaciones falsas es el silencio. Y contra las palabras deshonestas, lo mejor que se puede hacer son hechos honestos. Esta frase la escribió un poeta inglés, un ensayista inglés que puso su granito a favor de la causa de la Reforma en la iglesia de Inglaterra. Saben, hermanos, esta frase suena muy bien y viene perfectamente ad hoc al caso o al pasaje que hoy vamos a meditar. Fíjense, hermanos, que el Salmo 7 fue escrito por un hombre que estaba siendo acusado injustamente por algo que sencillamente él no había dicho y él no había hecho. Hermanos, antes de comenzar esta reflexión, les invito a que cerremos los ojos y oremos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra, porque nos permites la grandiosa oportunidad de poder acercarnos a ella. Ahora te ruego que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, de tal forma que nosotros podamos recibirla y tenerla en nuestro corazón, guardarla, ponerla en práctica, Señor, porque hoy tú nos quieres enseñar algo grandioso, algo que nos va a quitar un gran peso por la vida, por esta vida que vivimos. Señor, no seas tú el que hable, no sea yo el que hable, sino seas tú. Y Padre, como a mí me hablaste cuando preparé esto, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero comenzar esta reflexión preguntándoles lo siguiente. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos gente atrás de nosotros que nos acusa o nos ha acusado falsamente? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido o sabemos que hay gente que habla o que habló injustamente
habló mentiras a nuestras espaldas. Hermanos, yo creo que todos, absolutamente todos, hemos pasado por esa situación, hermanos. Miren, es más, yo pienso que como seguidores de Cristo, seguramente vamos a tener mucha gente así. Es más, Jesús mismo tuvo sus mismos detractores. Paradójicamente, la gente que lo tenía que apoyar o que lo pudo haber apoyado y que pudo haber apoyado su obra, fueron sus principales detractores, los que no solamente hablaban delante de él, sino atrás de él, los cuales fueron pues sencillamente la clase religiosa y política del momento. Hermanos, todos, absolutamente todos, creo que hemos vivido la desagradable sensación de saber que alguien está hablando mal de nosotros o hablando mentiras acerca de nosotros a nuestras espaldas. Y hermanos, la pregunta no es si lo hemos vivido. Quizás la pregunta más importante, hermanos, es ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debería ser nuestro actuar como seguidores de Dios? Miren, hermanos, una persona que no teme a Dios no tiene este problema, yo estoy seguro. Una persona que no teme a Dios, cuando sabe que alguien está hablando a sus espaldas, lo que va a hacer es que se va a remangar las mangas, va a ir con esa persona, lo va a confrontar, unas maldiciones, unos recordatorios familiares, unos cachetazos, y se acabó. Esa persona va a solucionar las cosas así, y ya lo hemos visto. Pero hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como seguidores de Jesús? ¿Qué hacer, hermanos, cuando alguien nos está acusando injustamente? Cuando nos está haciendo mala prensa. Y miren, hermanos, sobre todo, ¿qué hacer cuando esa persona que nos está acusando, pues tiene cierto poder o tiene cierta ascendencia en una comunidad o en donde se está viviendo, donde se está desarrollando? ¿Qué hacer, hermanos? Porque miren, también convengamos, no es lo mismo que un hijo de vecino o una persona común y corriente hable de nosotros a nuestras espaldas, a que lo hable una persona que tiene la capacidad de influir con otras personas, que tiene poder, que tiene ascendencia. Hermanos, ¿qué debemos hacer como cristianos, como seguidores del Señor? Déjeme decirle, hermano, que si usted ha reaccionado como lo hace una persona que no teme a Dios, yo le invitaría a que deje de hacerlo. Esa no es la opción para nosotros. Esa no es la opción para los seguidores de Cristo. Ir y pelear y dar cachetazos y maldecir y hacer todas esas cosas no es nuestra opción, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense, hermanos, que el Salmo 7 nos va a enseñar lo que debemos hacer cuando alguien está haciendo acusaciones falsas de nosotros, cuando nos está haciendo chisme, cuando nos está diciendo cosas que no son la realidad. Nos va a decir qué hacer cuando las pedradas están doliendo. Y así se llama esta predicación, hermanos, cuando las pedradas duelen. Vayamos al Salmo 7 que acabamos de leer, hermanos. Dice el versículo 1. Bueno, antes de eso, quiero que leamos el título. Miren, yo tengo esta Biblia 60, dice: Sigaíón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y empieza el versículo 1 diciendo así: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Hermanos, David en este salmo nos va a enseñar, hermanos, que cuando las personas hablan a nuestras espaldas cosas que no son ciertas o que son injustas, lo primero que debemos hacer es suplicar el favor de Dios, suplicar el favor de Dios, suplicar su protección. Miren, hermanos, David escribe este salmo cuando todavía no era el gran rey David. En realidad lo escribe cuando podemos decir que era el joven David. Y habla y lo escribe a partir de las palabras de un hombre llamado Cus, hijo de Benjamín. Saben, hermanos, la Biblia no habla en ninguna parte de un tal Cus, hijo de Benjamín. No hay una cita, una referencia que diga quién era Cus o qué hizo o qué dijo Cus, hijo de Benjamín. Bíblicamente no se sabe nada más que esta referencia en el título.
Sin embargo, la gente que ha estudiado la Biblia, los biblistas más serios, citan que seguramente este famoso Cus, hijo de David, sencillamente era un seguidor del rey Saúl. Quizás un siervo, quizás un adepto, quizás un escudero, quizás alguien, no sé qué más podría ser, pero alguien que seguramente estaba al servicio del rey Saúl. Lo único que se dice, como lo acabamos de leer, son una serie de acusaciones, una serie de imputaciones maliciosas que hizo acerca de David. Los que han estudiado la Biblia dicen que seguramente este hombre, al servicio de Saúl, pues estaba diciendo cosas que estaba supuestamente diciendo David, pero que eran totalmente una mentira. Cosas que seguramente a David lo estaban perjudicando o lo iban a perjudicar en una región, o quizás con la tribu de Benjamín, o quizás en todo el país. Lo cierto, hermanos, es que David, en ese momento él ya era un soldado. Él pudo haber sacado su espada, tener aquí al famoso Cis y darle un espadazo y decirle para que sigas de chismoso. La realidad es que David no hace eso. La Biblia no dice que haga eso. Y sin embargo, David va a hacer lo más sabio que uno puede hacer cuando está viviendo esas situaciones, que es suplicar el favor de Dios y ponerse bajo la protección del Señor. Suplicar el favor de Dios y ponerse bajo la protección de Dios. El versículo 1 que escribe David dice, en la segunda parte, dice: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. David dice: sálvame y líbrame. ¿Sálvame y líbrame de qué? Seguramente estaba diciendo: sálvame del poder y la maldad de estos hombres, para que no se cumplan sus malos deseos. Fíjense que David, se acerca a Jehová, se acerca a Dios y le hace esta súplica. Pero él apela a dos cosas, hermanos, y lo vamos a ver en la primera parte de este versículo. Empieza el salmo diciendo: Jehová, Dios mío. En primer lugar, David apela a su relación con Dios y dice: Jehová, Dios mío. Como si alguien dijera: tú eres mi Dios, ¿a quién más puede acudir sino a ti? Este salmo empieza con una súplica contundente. David reconoce que tiene una relación con Dios y reconoce que Él es el único que lo puede ayudar, que nadie más puede acudir. Pero no solo eso, sino que apela no solamente a la relación que tiene con Dios, sino apela a la confianza que tiene con Dios, porque dice en la segunda parte: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, como si dijera: Señor, no tengo a alguien más con quien ir, no tengo otra persona con la que ir, no puedo acudir con nadie, sino solamente contigo. Sabiendo David que sus enemigos, sus acosadores, eran perseverantes, estaban furiosos, remata con el versículo 2 esta parte y dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Miren, hermanos, frente a las acusaciones falsas, frente a la mala prensa, frente a la mala fama que alguien nos puede hacer, hermanos, es fácil dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Es fácil enojarse, maldecir, no sé, querer buscar una solución por propia mano, ir a con esa persona y decirle: a ver, ¿qué estás diciendo de mí? O bien llorar y afligirse, porque si esa persona tiene un poder alto, pues obviamente las palabras que está diciendo no son cualquier cosa. Lo cierto, hermanos, es que David hace lo más sabio que puede hacer, que es suplicar el favor de Dios y pedir su protección. Hermanos, el Señor es el único que nos puede proteger, hermanos, de los daños y los perjuicios que otras personas pueden ocasionar con sus falsas acusaciones, con sus chismes, con sus malas palabras que dicen de nosotros, con las acusaciones que nos hacen injustamente. El Señor es el único que nos puede proteger, hermanos. Miren, podemos enojarnos, podemos maldecir, podemos tratar de solucionar las cosas, pero, hermanos, difícilmente vamos a solucionar las cosas por nuestra mano. Hablar injustamente de alguien es lo más fácil del mundo, hermanos, es lo más fácil. Pero corregir esa mala fama, hermanos, es lo más difícil de la vida, hermanos. Es como querer quitar la tinta china en una hoja donde se derramó.
Eso no se puede, hermanos. Por lo que, hermanos, nuestra confianza y nuestra seguridad en esos momentos, cuando alguien está acusándonos injustamente o con mentiras, es solamente estar bajo la protección de Dios. Miren, el rey David más adelante lo externa de esta forma, en el Salmo 18, dice, versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Pero fíjese que en medio de esa situación David reconoce algo. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de sus oídos. En mi angustia invoqué a Dios. Invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó su voz, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó hasta sus oídos. Hermanos, en medio de situaciones de chismes, de falsas acusaciones, enojarse o afligirse no es la mejor opción, no es lo más sabio, hermanos. Lo mejor que podemos hacer en primer lugar es confiar en que Dios va a solucionar todo y suplicar que Él nos proteja. Leía una anécdota del famoso predicador Spurgeon, que él contó a su iglesia en una ocasión cuando estaba predicando. Dice este predicador que cuando conoció al famoso marino inglés Sir Francis Drake, este hombre que primero fue pirata y después pues se ganó el aprecio de la reina y llegó hasta el punto de ser vicealmirante de la Armada Real Inglesa. Dice, este hombre en cierta ocasión vivió una situación que llama mucho la atención. Dice que en una ocasión él iba en su barco, iba con su tripulación, iba sobre el río Támesis. Ese río es muy famoso, hermanos, está en todas las postales de Londres, de la ciudad de Londres. Incluso si usted ve la primera imagen que usted quiera ver de Londres, va a ver el famoso reloj Big Ben, y hay un río ahí, que es el río Támesis. Habla este marino que cuando estaba en ese río, estaba por llegar a la desembocadura, al llegar a donde está el mar, el barco donde iban empezó a moverse violentamente, empezaron a pasar por una fuerte tormenta. Lo cierto es que, como quizás naturalmente, o como quizás puede ser una reacción natural, dice este marino que muchos de sus marineros empezaron a saltar del barco, empezaron a nadar como pudieron y llegar a la orilla del río. Pero lo que llama la atención, hermanos, es lo que este capitán, que estaba en su camarote, que estaba seguramente viendo los mapas, viendo cómo llegar a donde se dirigían, al ver por sus ventanas lo que estaban haciendo sus maridos, dice la historia que este hombre salió totalmente enojado y llegó hasta donde estaba la cubierta y dijo, ¿qué les pasa? ¿Se han vuelto locos? ¿Qué les pasa a ustedes? Hemos navegado en medio de todos los mares del mundo. Hemos pasado por terribles tormentas, las hemos enfrentado, las hemos superado y hemos estado en la mitad del océano. No me digan que ahora por la tormenta de este río se van a asustar. ¿En serio? ¿Están locos? ¿Se van a ahogar en un vaso? El capitán estaba muy enojado. Habían vivido cosas mayores o cosas peores en el mar y las habían superado. Y ahora ellos estaban preocupados por una tormenta en un río. Querido hermano, el Señor nos ha librado de cosas peores, hermanos. Nos ha ayudado en crisis mayores. Yo estoy seguro que cada uno en su historia con Dios tenemos momentos en que Dios nos ha ayudado y nos ha librado de enfermedades terribles. Momentos de crisis, momentos de duda, momentos en los que en verdad hemos estado al límite, el Señor nos ha ayudado. Y si ese Dios que nos ha librado de cosas peores, ese Dios que nos ha liberado de cosas inmensamente mayores, más difíciles, también, hermanos, nos va a librar
de acusaciones falsas, de chismes, de cosas que nos puedan dañar. No importa qué tan influyente sea la persona que está haciendo la acusación injusta. No importa qué tan influyente sea la persona o poderosa sea la persona que esté haciendo el chisme. Hermanos, el Señor también nos va a librar de esto. Yo le invito a que cuando usted esté viviendo una situación como esta, en primer lugar, solo suplique el favor de Dios y suplique por la protección de Dios. En segundo lugar, hermanos, hay algo más que debemos hacer. Dice el versículo 3 de este Salmo 7. Dice: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he liberado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Querido hermano, cuando usted esté enfrentando una situación de acusación falsa, de chismes, yo le invito a que usted, en segundo lugar, ruegue a Dios para que Él sea el que lo sostenga. David, en estos versículos que acabamos de leer, de los versículos 3 al 5, protesta solemnemente su inocencia. Él está diciéndole a Jehová: Señor, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, que me alcance mi enemigo, que me persiga y que mi honra ponga en el polvo. David sabía que era inocente y trata de hablar de su inocencia con Dios. Miren, hermanos, en este momento cuando David escribe este salmo, David estaba, como decimos, estaba a salto de mata. Él no podía ir a un tribunal del país de Israel para llevar su caso, porque en realidad David era de esos hombres que estaban en los letreros que decía se busca. Estaba su carita de David ahí y decía se busca, vivo o muerto. Recompensa 10,000 denarios o no sé cuánto, 10,000 ciclos de plata. Era una buena cantidad. David era eso, era un fugitivo. David era inocente y sin embargo no podía llevar su caso a un tribunal donde pudieran hacerle justicia. David no podía hacer eso, hermanos. Y sin embargo, David va a acudir al tribunal del cielo, al tribunal divino, al tribunal donde está el juez justo sentado en ese lugar, y ese juez justo al que también llama Dios. Hermanos, los acusadores tenían planes siniestros contra él. Decían que David había hecho cosas terribles. Seguramente, al ser siervos de Saúl, estaban esparciendo el rumor de que David quería derrocar a Saúl, o que David quería matar al rey Saúl, o que David quería hacer algo contra el rey Saúl y su reino. Y lo cierto, hermanos, es que David no tenía nada contra Saúl. Vamos a ver en los libros de Samuel que David, por providencia, en 2 momentos él pudo haber matado a Saúl. Dice la escritura que en una ocasión Saúl estaba dormido y David con algunos de sus hombres llega hasta su tienda y él pudo haber tomado una estaca, una lanza y ¡zas!, matarlo. Y se acaba su enemigo. Pero no lo hizo. Dice la escritura que en otra ocasión Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades. Imagínese usted lo que iba a hacer. Y David estaba en esa cueva, estaba más al fondo. Y sus amigos de David le decían: mátalo, mátalo. Ya que se acabe este hombre que te está haciendo daño. Y lo cierto es que David no alzó su mano, pudiéndolo matar así por atrás con la espada. No alzó su mano contra el ungido de Jehová. David no tenía ningún problema con Saúl. Saúl era el que tenía un problema con David por una cuestión harta conocida de envidia. Hermanos, teniendo a su favor el testimonio de inocencia, David ruega humildemente al Señor 3 cosas, hermanos. Dice el versículo 6: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Miren, David ruega a Dios que manifieste su ira a Dios
contra sus enemigos. En otras palabras, le ruega a Dios: Señor, ellos están enojados injustamente contra mí. Bueno, Señor, enójate contra ellos. Enójate contra ellos y hazles saber que estás enojado con ellos. Lo que David quería hacer era que el Señor, pues literalmente templara el ánimo de estas personas. Que supieran que Dios estaba con David y templara, bajara los ánimos. No solamente eso, dice el versículo 6 en la segunda parte: y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. David ruega que Dios manifieste su ira contra sus enemigos, contra la furia de sus enemigos, contra la ira de sus enemigos, pero también ruega que mantenga en alto su causa a Dios. David le ruega a Jehová que se levante a defender con un juicio justo y que le haga justicia. Ruega que el Señor pueda sentarse en lo alto y Él pueda emitir un juicio de inocencia, un juicio de absolución, un juicio donde todos se enteren de que David es inocente. Versículo 8: Jehová juzgará a sus pueblos. Júzgame, Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David hace un tercer ruego. Ruega, ya más tranquilo, que simplemente cese la maldad de los hombres malvados que están hablando mal de él. Que se acabe la maldad. Fíjense, hermanos, que David no pide que sean destruidos sus enemigos. David nunca dice que les caiga un rayo, que sean consumidos por fuegos, que vean que nadie se mete contra un siervo de Dios. No, en realidad lo que David ruega al Señor es que Él aplaque la ira de sus enemigos, en que Él le haga justicia y que cese la maldad de la gente que le está haciendo mal. Hermanos, hay un viejo pastor que respeto mucho, todavía vive ese pastor. En una ocasión, en una capacitación, recuerdo que ese pastor nos decía a mí, a más personas que estábamos ahí, como parte de su ponencia, nos decía: mi querido, si sirves en la iglesia, van a hablar de ti. Van a hablar cosas buenas, pero también van a hablar cosas malas. Decía: si tú haces el aseo en la iglesia, van a hablar de ti. Si tú das los boletines, ten por seguro que van a hablar de ti. Si tú das una clase, van a hablar de ti. Si tú predicas a la congregación, van a hablar de ti. Decía este viejo pastor. Pero también, si no haces nada por la obra, también van a hablar de ti. Cosas buenas y cosas malas. Hermanos, cuando alguien habla mal de nosotros, de usted, de mí, de todos nosotros, de forma injusta, cuando alguien habla de forma injusta, habla mentiras, habla chismes, pareciera que no hay mucho que hacer, hermanos. Pareciera que pues no hay nada que hacer. Es más, podemos intentar desmentir a los que les hayan dicho cosas malas de nosotros. Podemos intentarlo, pero no hay mucho éxito, hermanos, porque siempre va a quedar la duda. Cuando alguien habla mal de nosotros, queda una huella, queda una duda, hermanos. Miren, esto no es como cuando alguien se mete a nuestra cuenta de Facebook, cuando alguien nos hackea, cuando alguien se mete a nuestra cuenta y empieza a publicar tonterías a nuestro nombre, leperadas y cosas peores. No es como en ese momento, porque miren, a lo mucho si a alguien le hackean su cuenta, a lo mucho que uno puede hacer es, después ya que recupera uno su cuenta, pedir disculpas, pedir perdón, ofrecer disculpas, decir: alguien me hackeó, me disculpo por lo que dije, y cancelar su cuenta y ya. Hermanos, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien habla chismes, es un poco más difícil arreglar la situación. Así que lo más sabio que podemos hacer es, hermanos, llevar nuestro caso al tribunal divino, al tribunal donde está sentado el juez justo y al que llamamos también nuestro Dios. Hermanos, podrán decir cosas terribles de nosotros, pero nosotros podemos llevar el caso a Dios. Él es el que conoce nuestro corazón y el corazón del que está diciendo cosas
acusaciones falsas de nosotros. Cuando usted esté viviendo estas cosas, ruéguele 3 cosas al Señor. Las voy a decir muy rápidamente, hermanos. En primer lugar, ruegue para que el Señor trate directamente con el chismoso, con el acusador, con aquella persona que le está haciendo daño. Ruegue para que Dios trate directamente con él. Con esto no estoy diciendo es que usted va a orar y va a decir: Señor, que caiga fuego sobre ese chismoso, que caiga fuego, rayos, que lo consuman a ese que habla mal de tu siervo. No le estoy diciendo eso, hermano. Lo que le estoy diciendo es que le pida al Señor que trate directamente con el acusador. Y yo le garantizo, yo le aseguro que el Señor va a tratar el asunto y usted va a salir bien librado. ¿Y por qué se lo garantizo? ¿Por qué estoy seguro de ello? Hermanos, el ejemplo lo tenemos en Juan 8. Unos hombres llevan a una mujer adúltera a Jesús. Ya estaban listos con todo y piedritas, ya listos para hacer justicia. Iban a darle el tiro al blanco a la mujer, porque obviamente la habían encontrado cometiendo adulterio. Jesús habla con la gente, la historia es muy conocida por todos, y les dice: está bien, que lance la primera piedra el primero, que esté libre de pecado. La historia es fascinante, porque dice que nadie se atrevió a lanzar la primera piedra, pues todos cargaban muchos pecados. Y llega un punto donde no solamente empiezan a tirar las piedras, sino se empiezan a ir. La historia dice que los primeros que se van son los más viejos, y ya después se van los jóvenes. Y llega un punto donde se queda Jesús y la mujer adúltera. Y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, quizás llorando, temblorosa, dijo: pues ninguno me acusó. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, ruega para que el Señor trate directamente con la persona que te está perjudicando con sus palabras. Y si el Señor hizo por esta mujer adúltera esto, ¿qué no hará por nosotros, hermanos? Pero no solo eso, hermanos, ruega para que el Señor te mantenga firme en la fe y no caigas. Hermanos, las falsas acusaciones pueden hacer que dudemos del Señor, pueden hacer que nuestra fe caiga. Roguemos para que el Señor nos mantenga firmes. Roguemos para que podamos, en medio de las acusaciones, en medio de los chismes, estar firmes, con la cabeza en alto, sabiendo que el Señor lleva nuestro caso. Dice el Salmo 91:4, unas palabras que son oro puro, hermanos, cuando estamos rogando por esto. Dice el versículo 4 del Salmo 91: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mi querido hermano, Él ha prometido que en medio de cualquier situación desafortunada, Dios nos va a cubrir bajo sus plumas, así como una mamá gallina, una mamá águila, y vamos a estar tranquilos, confiados. Ruega al Señor que lo mantenga firme, pero no solo eso, hermano, ruegue para que cese el pecado, para que se acabe el pecado del que está acusando. Hermanos, cuando alguien habla mal en contra de alguien, y sobre todo si es alguien que tiene influencia, si es alguien que tiene ascendencia, los daños son devastadores, hermanos. Si habla mal de ti tu jefe, no quisiera estar en tus zapatos. No sé, alguien muy cercano a ti, incluso alguien que te puede influir con sus palabras. Es devastador, hermano. Pero hermanos, que nuestra oración sea que cese el pecado, que se acabe la maldad. Fíjense, hermanos, que nuestra oración debe ser siempre aborrecer el pecado, que se acabe el pecado, pero amar al pecador. Cristo murió por nosotros, que éramos pecadores, y también está interesado por ese chismoso, por esa persona que está hablando mal de usted, por esa persona que habló mal de usted. También está interesado, así como se interesó por nosotros pecadores, también está interesado por esa persona. Oremos para que se acabe el pecado y más bien esa persona, Dios tenga misericordia de ella. Porque, hermano, sencillamente, solo el Señor, solo Jesucristo puede hacer o puede quitar el pecado y sus efectos devastadores.
Bien lo dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, si usted está en esa situación, ruéguele al Señor. Ruéguele al Señor que lo mantenga firme, que lo mantenga estable. Hay una historia, hermanos, que habla hay una historia que yo leí hace mucho tiempo de Juan Wesley. Juan Wesley, para los que no lo sepan, es un famoso predicador del siglo XVIII, un hombre que cautivaba multitudes, que a caballo predicó el evangelio por toda la campiña de Inglaterra, de Escocia y de muchas partes del mundo, y con un mensaje fresco, cautivador, por el poder del Señor, muchos se convertían. Pero antes de que llegara este famoso y gran Juan Wesley, famoso predicador, antes de que se convirtiera en eso, Juan Wesley era un pastor de la nómina digámoslo así, en Inglaterra los pastores son parte de la nómina del gobierno, y eso era Juan Wesley. Viajando por ahí, en 1735, viajando a las nuevas colonias, a Norteamérica, particularmente iba a la colonia de Georgia, él tuvo un momento que le cambió su vida para siempre. Él escribe en una de sus memorias que cuando iba en esa travesía, en algún punto del trayecto, pues pasaron por una terrible tormenta en el barco donde iban, y la vida de los tripulantes y los pasajeros pues estaba comprometida. Juan Wesley, al ser un pastor del gobierno, un pastor que fondeaba el gobierno, pues él pudo pagar un buen boleto. Así que él hizo lo más sensato que se puede hacer en ese momento, que es irse a su camarote, resguardarse ahí y tratar de calmarse en medio de la tormenta. Dice Juan Wesley en sus memorias que cuando él estaba en ese lugar, a lo lejos escuchaba los cantos y las oraciones de un grupo de cristianos, de un grupo de hermanos, un grupo de hermanos moravos. Estos hermanos no habían podido costear el boleto del camarote, habían podido pagar solamente el boleto más barato, que implicaba y viajar sobre la cubierta del barco, o sea, en la parte de arriba, la parte que da hacia la luz, donde uno puede ver el mar. Ellos no tenían la opción de irse a un camarote. Y en medio de la tormenta, él a lo lejos escuchaba cantos de niños, de mujeres, de hombres, y oraciones. No sé, yo quiero pensar que escuchaba ese canto que decía: no tengo temor, no tengo temor. Bueno, no canto como la hermana Ruth, pero yo me imagino que escuchaba esas canciones. Juan Wesley quedó impresionado, porque él, que estaba en su camarote, estaba muerto de miedo, no podía creer que arriba en la cubierta había hombres, mujeres y niños cantando y orando, confiando en que Dios los iba a librar. Lo cierto es que dice Juan Wesley que cuando pasó la tormenta, él no pudo aguantar la curiosidad y se dirigió a la cubierta y se acercó a un hermano y le dijo: hermano, me impresionan, wow, en serio, cantar en medio de la tormenta, orar en medio de la tormenta, es algo impresionante. ¿En serio no te daba miedo? Y la respuesta de este hermano moravo a Juan Wesley fue contundente. Fue simple, pero contundente. Él se acercó y le dijo: señor Wesley, ¿usted conoce a Jesucristo? ¿Usted conoce al Jesús de la Biblia? Juan Wesley dijo: pues sí, soy pastor. El hombre le dijo: entonces, ¿cree que hay por qué temer estando con Jesús? ¿Cree que hay que tener miedo cuando está uno con Jesús? La respuesta de este hombre fue demoledora. Hizo que Juan Wesley cambiara su perspectiva de su pastorado, y a partir de ahí lo demás es historia. Se convirtió en ese gran predicador, elocuente, fresco, que llevó el evangelio a multitudes. Hermanos, yo creo que usted y yo tenemos una historia con Jesús. Y yo creo que lo conocemos lo suficiente para saber que estando con Él, no hay por qué temer, hermanos. Lo conocemos lo suficiente para saber que no hay por qué temer, hermanos. En medio de una situación donde alguien esté hablando mal de usted, donde alguien esté haciendo chismes, hermano, en medio de esa situación no hay por qué temer.
En medio de esa situación, ruéguenle al Señor que lo sostenga y no hay por qué temer nada. Y hermanos, lo tercero que hay que hacer cuando uno está viviendo esta situación, lo vamos a ver en los últimos versículos. Dice el versículo 10, mi escudo es Dios que salva a los rectos de corazón. David, a partir de este momento, a partir de escribiendo ese salmo, a partir de este versículo, él ya no hace una súplica, ya no hace un ruego, más bien él descansa y está tranquilo porque Dios va a llevar su caso. Hermano, cuando usted esté pasando por esa situación, en tercer lugar, exprese confianza en que Dios va a hacer la obra y déle la gloria por lo que va a hacer con usted, por la liberación que le va a dar, por el peso que se va a quitar a usted. Hermano, exprese confianza, confíe y déle la gloria a Él por lo que Él va a hacer. Después de que David deja su caso delante del Señor, él con contundencia dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Fíjense que David, a partir de ese momento, va a estar confiado porque sabe que Dios mismo es su escudo, es su defensa. Él es el que va a estar con él. Y no solo eso, sino David sabe que el Señor está o libra a los de recto corazón, salva a los de recto corazón. David puede confiar en Dios porque va a ser su escudo, y no solo eso, porque el Señor, que es justo, no solo va a hacer una obra de justicia, sino que lo va a proteger a Él, que es justo. Dice el versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. A partir de este momento, David confía no solamente en que Dios es su escudo, sino que el Señor va a destruir a sus perseguidores. Sin que Él se lo pida, los va a destruir a menos que se arrepientan. Miren, hermanos, los que hablan mal, los que hablan chisme, los que hablan falso testimonio contra nosotros, mentiras, creen que van a salir impunes, hermanos. Es una realidad. Creen que están tranquilos, hablan, dicen, no saben lo que están causando y creen que van a estar tranquilos. Y lo cierto es que ellos van a caer en su propia trampa. De los versículos 12 al 16 habla que el impío cree que va a estar tranquilo. David dice, va a estar tranquilo, pero él va a caer en su propia trampa, va a caer en su propia fosa. Y dice finalmente David, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Dios, al nombre de Jehová, el Altísimo. Hermano, querido hermano, una vez que usted haya dejado en las manos del Señor, haya suplicado el favor de Dios, su protección, una vez que haya rogado para que Él lo sostenga, hermano, usted puede estar tranquilo, usted puede estar confiado, porque el asunto está en las manos de Dios. Saber, hermanos, que todos los que somos hijos de Dios tenemos por defensa segura a nuestro Señor, nos debe de traer la paz necesaria para estar tranquilos, para estar confiados y confiar en que el Señor nos va a preservar y Él va a tratar el asunto con los pecadores, con los que están hablando mal de nosotros. Nos debe traer una paz invaluable. Hermanos, de todos los pecadores, los que persiguen, el perseguidor, son el blanco preferido de la ira divina, porque son estas personas, estos perseguidores, los que desafían de un modo particular y especialmente a Dios. La triste realidad, hermanos, es que el que persigue es un hombre que trabaja para el diablo. Trabaja y cobra un salario de muerte. No sabe que gratis puede obtener el don de la vida eterna que se obtiene por medio de Jesucristo. Hermano, usted ya dejó el asunto con el Señor, tranquilo. Al contrario, alábele, tome su himnario, tome su coritario, tome los salmos y cántele a Él. Mire, esta sola acción va a llevar que usted deje de estar preocupado y lo va a llevar a estar confiado en Dios. Lo va a llevar a que su mente no esté pensando en lo que va a pasar, sino en lo que el Señor va a hacer en favor suyo. Hermanos, quiero terminar esta reflexión con un ejemplo más. Leí en una noticia un particular caso de secuestro express allá en Estados Unidos. Una mujer llega en un auto de alta gama a un shopping, a un centro comercial, va con su pequeña niña de alrededor 6 años, la lleva a unos lugares, se divierten, comen una hamburguesa, etc. Y cuando regresan al estacionamiento,
unos hombres se le acercan a esta mujer y a la niña y con pistola en mano cometen lo que podemos llamar un secuestro express. Se meten al auto con la mujer, le quitan su celular, le quitan sus cosas y le dicen: calladita, danos el teléfono de tu esposo porque ahorita nos va a depositar una lana para liberarte. La niña, que estaba a un lado de su mamá, pues 6 años, 5 años, quizás no tenía claro lo que estaba pasando, seguía jugando. Tenía un teléfono que parecía un juguete y por lo cual pues los secuestradores no le quitaron. La niña había escuchado en el kinder que cuando tuviera un problema, ella en su teléfono podía marcar el 911 y alguien le podía ayudar. La niña dijo: bueno, algo está pasando, y marcó el 911 y siguió jugando. La historia dice que, o la noticia dice que cuando la niña, cuando la mujer de la operadora del 911 trataba de hablar con alguien, decía: ¿cuál es su problema? ¿Cómo le ayudamos? Etcétera. Nadie le respondía. Y sin embargo la mujer escuchaba los diálogos del secuestrador con la mujer, con el esposo, y entendió que algo estaba pasando. Lo cierto es que la noticia tuvo un final feliz. Esta operadora canalizó a policías, canalizó al SWAT, canalizó a gente que pudo ayudar a que esas personas, esta mujer y esta niña, fueran liberadas de ese secuestro express y que los secuestradores fueran llevados ante la justicia. Fíjense, hermanos, la noticia me llamó mucho la atención porque a veces nosotros estamos como la niña, preocupados, o estamos sin saber qué hacer, como cualquier niño, ocupados en las cosas que consideramos importantes, y tenemos sobre sí un problema. Y hermanos, nosotros también tenemos un 911. Si usted está preocupado por lo que van a decir de usted, por los chismes, yo le invito a que acuda al 911 de la Biblia. Salmo 91:1, ese es el 911. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Querido hermano, usted y yo podemos, en medio de esa situación, alabarle al Señor, estar tranquilos, tener paz, porque el que habita al abrigo de Dios morará bajo su sombra y podrá estar tranquilo. Hermanos, ¿qué hacer cuando alguien nos acusa injustamente? Cuando habla chismes, habla mentiras de nosotros, a nuestra espalda, cosas que no son ciertas. ¿Qué hacer, hermanos? Hermano, el Salmo 7 nos va a decir qué hacer. Suplique el favor de Dios, pida su protección, pida que lo proteja de lo que se está diciendo y de las consecuencias. Ruegue a Dios para que le sostenga, para que Él trate directamente el caso, para que lo mantenga firme en la fe y para que el pecado de esa persona cese. Y exprese confianza, hermanos. Esté tranquilo por lo que el Señor va a hacer. Antes bien, cántele a Él, órele a Él, dígale: Señor, te agradezco porque no ve todavía lo que no está pasando, sé que va a pasar, me vas a librar, vas a estar conmigo y yo puedo estar en paz. Le invito a que oremos, hermanos, para terminar esta reflexión. Y mi querido hermano, si usted está pasando una situación como esta, o la pasó, o está por pasarla, le invito a que no olvide este pasaje, este Salmo 7. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos es abierta y podemos confiar, aun cuando hay cosas en las que no tenemos control. Cuando alguien habla de nosotros, cuando alguien dice mentiras, habla chismes, habla cosas que nos duelen, que nos lastiman o que nos perjudican, no hay mucho que hacer. Pero tú nos has enseñado algo maravilloso, Señor, que podemos acudir a tu presencia, suplicar tu favor, pedir tu protección, rogar que nos sostengas y estar tranquilos, porque tú nos vas a ayudar. Yo sé que en este mundo vamos a vivir cosas como estas y aún más. A veces el chisme es más duro porque es de alguien. Las palabras son de alguien que tiene influencia y nos duele y no sabemos qué hacer. Pero tú nos enseñas que todo está bajo tu control y que podemos estar tranquilos, Señor. Tú eres el que nos cuidas, eres nuestro escudo y eres, Señor, el que también nos sostienes. Y Padre, aunque no hayamos visto tu libertad, lo que tú vas a hacer, lo maravilloso que vas a hacer, aún podemos alabarte. Que en nuestro corazón, Padre, queden estas palabras y podamos recordarlas y aplicarlas
cuando estemos en esa situación difícil. Padre, yo te pido por tu pueblo, y si alguien está pasando esto, que estas palabras las pueda poner en práctica, estos textos que acabamos de leer, y pueda sentir paz en medio de la tormenta. Pues todo te lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, vamos a entonar el himno de respuesta, que es el himno número 105. Se llama Si fui motivo de dolor, Señor. Himno 105. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor, si vana y fútil mi palabra fue, si el que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor, si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor, escucha, oh Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil, preserva siempre mi alma en tu redil, amén, amén. Vamos a entonar este canto que dice: escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti
Hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas. Ahí en sus casas puedan ustedes recogerlas con su familia. Asignen a uno de sus familiares para poder recogerlas. Y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos permite tener un trabajo, porque nos ha sustentado en todo a lo largo de estos meses que hemos estado en casa. Sabemos que Dios es el que nos sustenta y confiamos en Él. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque tú eres bueno. Te pido que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos, Padre. Que tú bendigas también nuestros empleos, Padre. Si hay algún hermano, Padre, que está con falta de empleo, Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de él, Padre, y que tú le proveas de un trabajo. Padre, te pedimos que tú multipliques estas ofrendas, estos diezmos, Padre, para tu obra. Que podamos nosotros también estar siempre agradecidos con lo que tú nos das, porque tú nos das mucho, Padre, tú siempre nos bendices y eres misericordioso con nosotros. Gracias, Padre, bendícelas, multiplícalas, te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, recibamos la bendición en esta tarde. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus seres queridos y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con esa motivación, con las actividades que estamos realizando. Esta mañana recibimos la información acerca de la Escuela Bíblica de Vacaciones. También recibimos la información acerca de todo lo que está trabajando con el Ministerio de Evangelización, con esta tertulia de lectura bíblica y con todas las actividades que vienen, el estudio bíblico los martes. Hermanos, estas actividades son para que participemos. Ahí los esperamos, ahí nos encontramos, ahí nos vemos para la edificación de la iglesia. Que Dios les bendiga.